Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Pues bienvenidos a un episodio más de Ajá. Hoy estamos bien emocionadas porque tenemos a un invitado increíble y vamos a hablar de un tema bien interesante. Y nada más tienes que corregirme si lo digo mal, es Adriano Meschi. Meschi, que italiano. Adriano Meschi nos acompaña hoy desde Chile y vamos a hablar de masculinidad. Así que bienvenido Adriano por estar aquí. Hola, muchas gracias Valeria y Paulina por la invitación. Yo feliz de compartir una conversación sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, bienvenido. Oye, Mariano, me encanta este tema. Adriano. ¿No? Adriano. Ay, yo a todo el mundo le cambio el nombre, usted disculpará. Pero ya a los minutos ya nos vamos a aprender los nombres. Exacto. Adriano, la verdad es que este tema me encanta, es algo que me apasiona y creo que en este mes de mayo que estamos muy familiarizados con celebrar a la mujer y a la mamá, es momento ideal para pensar también en todas estas cargas que tienen los hombres y que no nos damos cuenta, ¿no? Y que las damos por hecho y que sin duda también nosotras lo estamos provocando. Entonces me encantaría que empecemos dándole un poquito de contexto y cómo es que un hombre habla de todos estos temas de masculinidades y muy conectado con su lado femenino. Bueno, yo creo que tiene, en mi caso al menos, tiene que ver precisamente con eso, yo me considero una persona sensible, entonces estos temas siempre me afectaban mucho. Y mi primer acercamiento fue siempre desde el feminismo más tradicional, digamos, que, que apuntaba muchas veces a las injusticias que vivían las mujeres, a los dolores de las mujeres, al contexto más machista, que por cierto que me hace mucho sentido, pero también siempre yo tenía una curiosidad interior de que había algo un poco más allá que los hombres podíamos hacer aparte de no hacer esto, no ser machista, no ser violento, no, sino que yo sentía, por eso digo esto, la sensibilidad, yo sentía que había algo que estaba un poco más allá, que quizás los hombres no estábamos tan bien eh, con estos roles, con estos estereotipos que habíamos aprendido, sino que había también un dolor ahí, ¿no? En mi caso la entrada tuvo que ver con lo emocional, porque uno de los, digamos, mandatos o enseñanzas que muchas veces los hombres recibimos, al menos en Sudamérica, tiene que ver con esta frase típica de los hombres no lloran, que puede verse como algo muy pequeño, personal, pero en realidad tiene consecuencias para todas nuestras relaciones, para nuestra salud. Pensando ahí, bueno, yo soy psicoterapeuta corporal emocional y ahí se sabe en la terapia corporal que el principal mecanismo de autorregulación y equilibrio del cuerpo es el llanto. O sea, nosotros cuando nacemos, los bebés tienden a llorar en general porque, bueno, la vida es muy intensa ya desde nacer. Entonces necesitamos de alguna forma poder procesar esta intensidad y bueno, el llanto ahí cumple esa función. Entonces, que un mandato de la masculinidad sea que los hombres no lloran, para mí me hace ver cómo esa construcción ya de base lo que está generando es un desequilibrio a nivel emocional, ¿no? O sea, cómo este aprendizaje de lo masculino genera un desequilibrio a nivel emocional y a nivel de la salud. Entonces yo fui entrando por ahí a estas discusiones en el tema de género em, y me fui dando cuenta o le quise ir dando una perspectiva distinta a estos temas. em, y bueno, ahí lo vamos a ir hablando a lo largo de esta conversación, pero lo que yo me fui dando cuenta de la perspectiva que quiero compartir es que finalmente cuando los varones, los hombres, empezamos a mirar y a trabajar en nosotros mismos, ese trabajo profundo igual repercute en la sanación de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia las diversidades, igual repercute en los temas que en general el movimiento de mujeres ha levantado. Entonces,
yo pienso que el camino es más orgánico y es más sustantivo cuando se ancla en el cuerpo y se ancla en las propias biografías y procesos particulares que los hombres hemos ido teniendo. No sé si fue muy abstracto, pero creo que por ahí estaría partir. No, pero me encanta, Ariano, porque hablaste de algo que pues es una primera idea que habla de cómo los hombres no lloran, ¿no? Y hablaste justo de esto y cómo es desde nuestro nacimiento una necesidad imperativa, esta conexión, ¿no? De cualquier ser humano, no importa si eres hombre, si eres mujer, si, no importa, pero está este camino de vivir y de conectar a través del llanto. Y justo me viene un poco a la mente preguntarte en función de tu experiencia en estos años de trabajar con hombres que se quieren conectar de una manera mucho más consciente a su masculinidad y a sus definiciones en la vida. ¿Cuáles son esas necesidades tan grandes que hoy tú ves que muchos hombres tienen? Ahora hablaste de llorar, que llorar definitivamente estoy segura que es una, pero qué otras cosas y qué otras necesidades tienen los hombres que no sabemos que tienen? Eh, yo pienso que tiene que ver con habitarse a sí mismos desde un lugar más sentido, no sé, más en contacto con la experiencia de estar vivo. Y eso se repercute para todo. Por ejemplo, en los talleres de Reconfigurándonos, en los círculos. El tema de la sexualidad es un temazo. Em, porque muchas veces se dice, como en el discurso más tradicional, que la sexualidad ha sido construida para los varones, ¿no es cierto? Digamos que sí, pero en un nivel súper básico, ¿no? Como qué sexualidad realmente se disfruta bajo el aprendizaje, no sé, de la pornografía, de que tengo que penetrar sí o sí, de que tengo que tener esa erección, de que no importa mucho lo afectivo, de que... Entonces, todos esos temas, por ejemplo, cuando se habla de sexualidad en los talleres de hombres, yo creo que una de las necesidades e intereses que emerge con mayor fuerza, ¿no? Como, en definitiva, el desafío de poder vivir una sexualidad que sea eh, más presente, quizás más consciente, más en contacto con lo que los mismos hombres vamos queriendo, que a veces, y eso es lo loco, ni siquiera sabemos bien qué es, ¿no? Porque se asume a priori que la sexualidad, como se vive desde los hombres, está bien, o nosotros la gozamos, o nosotros nos hace sentir bien. Lo cierto es que cuando vamos entrando desde esta perspectiva de poder estar más atento a lo que nos va pasando, por ejemplo, vamos descubriendo que hay muchas heridas también, hay muchas curiosidades, desconocimiento. Em, por ejemplo, el tema de la disfunción eréctil o que no haya una erección, repercute muy fuerte y no hay como, no se genera mucha reflexión en torno a eso. Yo leía la otra vez que el consumo de Viagra, menos en Chile, se ha disparado mucho, pero en los jóvenes, ¿no? Como una manera de siempre estar disponible en ese sentido, o como que se cayera algo. En las terapias, finalmente lo que aparece con eso es que los hombres no se están conectando con lo que sienten en las relaciones sexuales. Por lo tanto, el último mecanismo que tiene nuestra sabiduría, llamémosle corporal, es, por ejemplo, la no erección. Entonces, eso es como una puerta de entrada a un montón de temas de poder ir logrando saber qué queremos, cómo nos sentimos los hombres en la sexualidad, cuáles son los ritmos, los tiempos, los afectos, cuáles son las personas con las que realmente queremos estar. Más que ir a tontas y a locas para adelante con lo que venga, porque después al final, en algún momento u otro, alguna crisis aparece. Entonces, ese tema de la necesidad de otra sexualidad más presente, más perceptiva con nosotros mismos, es súper grande y emergente. Yo te digo, en el contexto de los hombres que están queriendo hacer estos cambios, o haciéndose estas preguntas. Y, Porque claro, esa es como la línea. Sí, perdón. sí, y creo que tocas un tema
súper profundo desde tu primera respuesta, que es la sensibilidad, ¿no? Y escucho también en esta respuesta el no permitirse sentir, o sea, en general, ¿no? En cualquier área de la vida los hombres no pueden sentir cosas que estén más asociadas con la energía femenina, por ponerle un término, ¿no? Están permitidos sentir violencia, están permitidos sentir enojo, están permitidos sentir fuerza, pero no están permitidos sentir afecto, no están permitidos sentir vulnerabilidad, no están permitidos sentir cualquier otra emoción que tengamos en el colectivo identificada como femenina, ¿no? Sí. Y creo que esto está hablando de muchísimas carencias que eventualmente a lo mejor yo siempre creo, ¿no? Que la tristeza y el enojo son dos espectros de la misma emoción, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos viendo hombres muy violentos porque hay hombres muy tristes, ¿no? Que no se les ha permitido sentir. Sí, yo tiendo a pensar que sí. No sé si será la respuesta así absoluta y correcta, pero em, eso que dices de cómo al final lo femenino, la energía femenina es algo que se ha privado, yo creo que sí. De hecho, ese es como el enfoque que yo le estoy dando, que todo lo que tenga que ver con recibir, con sentir, y no solo desde afuera, sino como poder aceptar nuestras propias vivencias, ya sea mentales, corporales, emocionales, desde ser hombre, es algo que está como medio bloqueado. ¿M? Y por nosotros mismos también. Em, Sí, porque, entonces o eso, sea, perdón que te interrumpa, pero a las sí, sí, mujeres sí se nos permite ser masculinas, ¿no? A las mujeres sí se nos permite de repente tener un poco más estas actitudes, ¿no? Al menos en la vida empresarial eres más permisiva con esta energía masculina, pero a los hombres nunca, ¿no? Al menos es mi percepción. Tienes que estar en un círculo de muchísima confianza para que se genere. Yo hablo con infinidad de amigas y todas es que no hablan, es imposible saber qué le pasa, hay que sacarle las palabras a tirabuzón, ¿no? sí, sí, Y supuestamente estás en el ambiente más seguro que es con tu pareja, entonces creo que tiene raíces súper profundas de que no sí, se les permite sentir. exacto. Sí. Yo no sé si podría hablar por las mujeres si es que es más cómodo o si es más permitido la energía masculina. Ahí sería una discusión, pero a partir de los hombres, yo creo que sí, ahí hay una gran herida, hay una gran cadencia como de este no permitirse sentir y tiene raíces para mí psicológicas profundas, ancestrales si quieres, transpersonales, son como karmas colectivos, tendencias muy pesadas de nuestra mente y de nuestro cuerpo que hemos arrastrado durante harto tiempo. Em, y yo creo que, bueno, paréntesis, yo justo estoy escribiendo un libro sobre este tema y el capítulo que acaba de terminar tenía que ver con eso, como con invitar a que los hombres que estamos en esto salgamos un poco de la mirada súper y absolutamente intelectual sobre este tema, sino que una manera de poder entrar a estas transformaciones es precisamente volver a sentirnos, ¿no? O en este lenguaje, a habitar una energía más femenina, a poder partir desde ahí. Si no tengo esa base, es muy complejo también querer estar mejor, querer ser mejor persona, querer ser mejor hombre, querer ser, no sé, deconstruido, como se le llama eso. Entonces tiene que ver, claro, con la integración de la energía femenina. Pero, y aquí viene mi alcance, no creo que sea solo eso, porque también, si lo vemos desde esta energía más masculina, más del poder, de la decisión, de la voluntad, de la disciplina, de la fuerza, si se quiere, también está como produciéndose una confusión, a mi juicio, porque al menos con las personas que yo trabajo, que deben tener entre 25 y 40 años, eh, que no son solo chilenos, sino que en general online hay harto de Sudamérica y harto de México, sobre todo. México y Chile yo creo que son las personas con las que más he ido trabajando. Bueno, en esos hombres, el tema de la energía masculina también es un tema, porque ahora, en la discusión así como más social, aparece que claro, que no, pues que los hombres ahora tenemos que conectarnos con nuestra feminidad y tenemos que llorar. Parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero tenemos que llorar y tenemos que ser más sensibles y tenemos que habitar ese espacio. Y yo digo sí, sin duda que sí,
pero se está llegando, sobre todo en estos hombres que están haciendo estas transformaciones, a enjuiciar un poco el otro espectro. Entonces, ahora, los hombres tienen que ser súper femeninos, y los hombres mismos se están negando, por ejemplo, porque no se trata de ser violentos, es decir, nadie quiere la violencia, pero sí de poder ser fuertes a veces cuando se necesita, ¿no? Poder tomar decisiones. Por ejemplo, en las relaciones, en las terapias de las relaciones heterosexuales en las que yo trabajando, muchas veces está ese tema, ¿no? Que los hombres de esta edad nos está costando ser fuertes, ¿no? Nos está costando sostener también, porque hemos llegado a tal crítica y negación de lo masculino que nos hemos perdido un poco en esto. Entonces, para mí, tiene que ver con este equilibrio también y con poder integrar lo masculino, pero desde un lugar distinto. O sea, no se trata, como decía antes, de ser violento, pero a veces sí se necesita ser fuerte, a veces sí se necesita poner límites, a veces sí tengo que ser decidido. Si tengo una familia, quizás, y esto también puede ser polémico para la feminista más radical, quizás sí voy a tener que defenderla, ¿no? Biológicamente quizás sí tengo más fuerza y en algún momento voy a tener que, no sé si usarla, pero al menos estar dispuesto a reconocer que eso también está ahí. Entonces, eso para mí también es importante porque siento que se está produciendo un vacío en este intento por querer transformar la masculinidad. Se está produciendo un vacío porque hay una negación de esto y una negación de esta hombría, podríamos decirle de alguna forma. Y eso produce como este vacío y este también conflicto interno, que ese es otro gran temazo que está pasando, conflicto interno con la idea de ser hombre, porque no sé cómo integrar partes mías, que ahora son criticadas, pero yo creo que tiene que ver con el punto medio de poder integrarlas de buena forma, ¿no? Y sobre todo si tenemos desarrollado este corazón, si tenemos desarrollado esta sensibilidad de la que hablábamos antes, lo otro no tiene por qué ser transgresor, no tiene por qué ser violento, sino que va a ir a merced y en relación con esa ternura. Oye, Adriano, y me viene esta pregunta que hiciste en uno de tus posteos que decía, ¿qué tan incómodo te sientes al ser hombre? ¿No? Porque justo ahorita estás hablando de, tienes este otro extremo, cuando el hombre está en esta búsqueda de tratar de equilibrar su femenino y entonces viene ahí un poco crisis, pero también creo que hay una parte en la que como mujeres tomamos esos espacios y confundimos más toda la situación, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tomamos ese espacio que no, a nivel rol, a nivel energético, que por supuesto confunde, ¿no? Y arrastra un montón de cosas. Pero bueno, me regreso a esta pregunta que hiciste, porque me parece muy relevante. ¿Qué pasa, qué pasa con la incomodidad de ser hombre? ¿Existe este espacio? Hablamos mucho de las mujeres, de lo que implica ser mujer, de los riesgos, Claro. ¿no? De la inseguridad, del maltrato, del peligro, pero también hay una incomodidad al ser hombre. Mm, ¿Cómo es sí. esta? Eh, sí, o sea, bueno, partiendo porque tienes razón, o sea, la experiencia femenina tiene todo eso que acabas de describir y es lamentable, y yo lo veo en mi pareja, en mi madre, etc. Eso existe, es real, ¿no es cierto? Pero hablando ahora desde los hombres, yo creo que la incomodidad está siendo más como esta crisis de identidad, esta cosa como desafío psicológico, lo veo yo. De nuevo, siempre en el contexto de los hombres que están queriendo transformarse. Entonces, cuando llegan a estos espacios, primeras sesiones, em, como la masculinidad, la crítica a la masculinidad viene desde esta serie de experiencias dolorosas e injustas que han vivido las mujeres, ¿no es cierto? Entonces sea crítico de que los hombres no han de ser violentos, no han de transgredir, han de ser más allá que proveedores, han de respetar y tratar con igualdad. Todo eso es el lugar desde donde los hombres, perdón, nos estamos pensando. Entonces, eso para mí es bueno, es un punto de partida, pero el problema es cuando se ha quedado solo desde ahí, como solo nos hemos relatado desde lo que no tenemos que ser, lo que tenemos que corregir. Entonces, cuando esa es la base desde donde yo quiero generar mi cambio, empieza a generar, a mi gusto, como una fractura, como una culpa. Entonces,
la incomodidad del hombre que quiere cambiar es que se identifica mucho con eso malo que le han dicho que tiene que cambiar. Por lo tanto, queda desprovisto como de una base afectiva y propia de poder pensarse, que incluya, por cierto, estas cosas que queremos cambiar, pero también que vea a los otros, ¿no? Las contradicciones, los dolores que hay aquí. Que la realidad siempre es más compleja que buenos y malos. Entonces, cuando nos quedamos en que somos los malos, ahí empieza una gran crisis e incomodidad, porque puede ser un poco como, ¿cómo decirlo? Como empantanante, no sé si existe esa palabra, como estar en un pantano así, atrapado en esto, entonces eso va generando como una gran dificultad para poder ir cambiando, porque me empiezo solo a identificar con lo que me han dicho de mí y lo que tengo que cambiar, entonces no hay posibilidad de ver lo que yo también pienso de mí y lo que yo reconozco que está mal, pero lo que también reconozco que puede cambiar y lo que no es tan así de lo que me han dicho, lo que yo puedo discutir también con eso que me han dicho. Entonces a lo que quiero llegar con esto es que a mi juicio falta que vayamos desarrollando como una perspectiva propia eh, sobre lo que es estar habitando esta transición de la masculinidad, esta transformación en este contexto, ¿no? Que los mismos hombres hablemos de estas contradicciones y de estas cosas que nos están pasando. Ahí yo soy más crítico con las perspectivas que simplemente se acoplan a, como al discurso feminista más tradicional. Entonces, sí, no, tenemos que cambiar, tenemos que hacer esto. Es como el presidente, y yo voté por Boric, pero bueno, el presidente de Chile es muy así, para mí es como, bueno, no ha reflexionado mucho, está como siguiendo la pauta, la letra, lo que se supone que tiene que hacer, porque los hombres tenemos que ponernos al día y tenemos que hacer esto, pero no sé si él lo ha pasado por el cuerpo, por ejemplo, no sé si él ha vivido estas contradicciones, no sé si se ha hecho estas preguntas como más profundas, porque ahí está la base para poder ir cambiando. Yo soy cercano al feminismo en muchas cosas y en muchas otras, derechamente no, también. Y creo que está bueno decirlo, como poder generar una conversación también. Creo que sí, justamente estás hablando de algo que me parece muy relevante, Adriano, que es, estamos en un momento clave en la historia en el que se está redefiniendo lo que significa ser varón o lo que significa ser hombre, ¿no? Y estamos criticando de más las cosas que tienen oportunidad de cambio y estamos dejando de ver toda esa parte de energía masculina muy positiva, ¿no? Que también es parte de ser hombre y que también es algo que forma parte de lo que somos, ¿no? Como sociedad, como parejas, como seres humanos. Y creo que dentro de esta parte viene también qué podemos hacer del otro lado, ¿no? Como mujeres, qué otra cosa podemos hacer. Y creo que es algo que yo apoyo muchísimo, que es la equidad, ¿no? La equidad de género creo que es algo que tenemos que buscar proactivamente todos, no solo hablar de masculinidad y de feminismo, sino de buscar cómo podemos tener mayor equidad. Y en este sentido me encantaría que habláramos de un tema que es una carga enorme para los varones y no normalmente se habla, que es ser proveedores. Lo mencionaste hace rato en una de tus respuestas y decías cómo naturalmente las mujeres, de una manera consciente o inconsciente, no importa qué parte del mundo seas, porque yo he hablado con europeas, canadienses, mexicanas, chilenas, árabes, de donde sean, hay una parte de ellas que creen que en algún momento van a tener un proveedor y van a poder dedicarse a lo que ellas quieran, sea cuidar a los hijos, sea emprender un proyecto, sea ir al brunch con las amigas o un martes, ¿no? Entonces, hay una carga enorme. La mente del hombre nunca existe esa posibilidad, ¿no? Al menos apenas empiezan a abrir, pero sí me parece una carga enorme y una responsabilidad que no existe esa puerta de salida. Entonces, ¿cómo es que los hombres viven esta carga de ser los proveedores únicos y máximos del hogar? Es una buena manera de plantearlo porque también cuando uno entra en estos temas, habitualmente es como que se critica eso, es como decir, bueno, los hombres ya no pueden ser los proveedores o no pueden solo ser los proveedores, tienen que estar en la casa, ¿no? Y claro, yo digo ya sí, puede ser, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, hay
momentos o contextos, no sé, estoy pensando en una pareja hombre-mujer, que la mujer se embaraza, tiene hijos, probablemente en ese momento una mujer no va a poder estar yendo a trabajar. Y está bien también que no pueda, porque ahí también yo le veo un palo, una crítica al feminismo. De repente las mujeres tienen que ser ahora súper mujeres y tienen que hacerlo todo porque no pueden depender de nadie, entonces tenemos que ser superwoman. Y eso en la terapia a mí me ha parecido un montón de veces trabajando con mujeres que precisamente tienen que abandonar eso y asumir que también puedo evitar la vulnerabilidad y la necesidad. Bueno, ese es un contexto. Pero dicho eso, entonces también a veces a los hombres nos toca ese error, ¿no? Como de estar ahí proveyendo también. Y creo que por un lado está bien como hacer las paces con eso y sentirse, ok, me toca hacer esto y qué bueno, somos un equipo, nos ayudamos. No quiere decir eso que sea yo machista, que sea malo, ¿no? Me estoy preocupando por mi pareja. Em, pero claro, pues, también eso puede ser una carga. O sea, yo al principio pensaba que eso era algo malo. Parece que nos pegamos, ¿o no? No, estamos bien. ¿No? Te ¿Estamos vemos, te bien? Ah, ya. vemos. Yo decía que al principio eso puede ser como algo malo, entonces yo pensaba en mi padre y era, "Ay, que siempre solo fue proveedor y no sé qué", pero ahora digo, gracias, ¿no? Gracias que fue proveedor, gracias que también, quizás, claro, quizás no es el hombre más afectivo o con sus emociones quizás le cuesta un poco más, pero también gracias por darme ese material, ¿no? También construyó una base y qué bueno. Pero en fin, eso también puede ser, claro, puede ser una carga, puede ser un desgaste. Y yo creo que ahí el hombre tiene que aprender el punto medio, como a poder cuidarse. Yo creo que me gustaría responder esto desde el cuerpo, como cuidar el cuerpo también. El tema del cuidado es algo que queda como un poco exiliado de la experiencia masculina, como poder, no sé, reconocer cuando tengo que descansar, em, reconocer cuando necesito, qué sé yo, parar, ir a darme un masaje a lo mejor. Hay un autor en México que no sé cómo se pronuncia su apellido, quizás no lo voy a decir muy bien, pero Beno de Kaiser, KJCR, bueno, él dice ahí que eh, ese texto se llama Hasta que el cuerpo aguante. En el fondo plantea que la masculinidad es como su relación con el cuerpo es así hasta que aguante, hasta que aguante, hasta que aguante. Entonces hay que salir de ese paradigma, pues, hay que poder estar atento, ¿no? Y estar presente con el cuerpo y poder ir observando cuando me estoy yendo, en Chile decimos yendo en volá, como yendo al extremo, ya. Yendo, me estoy yendo en volá con esto de ser proveedor y cuando no me estoy escuchando y cuando estoy generando problemas para mi salud, o a veces los papás jóvenes, no sé, quieren trabajar mucho para poder otorgarle bienestar a sus hijos, pero también está bueno la presencia, ¿no? Como estar emocionalmente para tus hijos, poder sopesar, poder ir integrando como estos otros matices que tiene también la paternidad y en este contexto como de la crianza. No sé si respondí mucho a la pregunta, pero por allá. Sí, hablas de equilibrio y ahorita me gustó mucho esta parte en la que dices qué importante es esta conexión con el cuerpo, ¿no? Como Mm, con poder escucharnos. Y llevas también un rato hablando de la importancia de sentir, literal. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra cosa carece el común denominador de los hombres, más allá de esta desconexión con su cuerpo y esta capacidad de poder decir basta, ¿no? Porque, no sé, me viene también a la mente el cómo podemos ayudar a nuestros hijos varones, cómo podemos ayudar a nuestros maridos, a la gente, a los hombres que están en nuestra vida de pronto a vivir desde un lugar un poco más conectados, un poco más, como mm, dices, en alianza con su propio cuerpo o todas estas mamás que nos escuchan. ¿Cómo empezar a enseñarles a sus hijos esta conexión? mm. Eh, Pienso que no voy a llegar a la pregunta al tiro, pero solo como que creo que el trabajo más importante que quizás puede hacer un padre o una madre es observar primero cómo es su relación con, por ejemplo, si yo soy mujer, cómo es mi relación con los hombres, cómo es mi relación con lo masculino.
tengo dolor ahí, tengo rabia, tengo una historia de traición, o estoy en paz con eso. Eso sí, tengo un hijo hombre y soy mujer, creo que es lo primero, porque todas esas cosas los niños las perciben. Entonces, si yo soy una mujer que, por ejemplo, ha tenido una historia difícil con los hombres, no sé, si en mi familia mi papá le fue infiel a mi madre, la dejó, y luego mi mamá me dice, todos los hombres son malos. Entonces yo, niña, absorbo eso y luego voy a la vida y estoy con esta conclusión en mi mente. Aprendí eso en mi familia, entonces me relaciono y tengo relaciones que son más difíciles. Entonces después yo tengo un hijo y tengo esa rabia con lo masculino, por ejemplo, y luego mi hijo lo percibe. Entonces, eso es como ya a un nivel psicológico más profundo, de observar cómo es mi relación con los hombres y cómo es mi relación con lo masculino. No me refiero a si es buena o mala en un nivel cotidiano, sino como qué emociones tengo, qué pensamientos, motivaciones tengo hacia los hombres y hacia lo masculino. Entonces, partir por ahí puede ayudar como a que ese niño tenga una base también emocional, ¿no? Porque si la madre tiene esa carga, ese dolor que puede ser justificado, si se lo traspasa al niño, el niño va a quedar con eso siempre. Entonces, está bueno como observar eso. Ahora, sobre cómo trabajar en ayudar a la sensibilidad y a la presencia, yo la verdad no sé, me consideraría, no sé si soy el más propicio para hablar de educación y de cómo generar eso. Te podría decir ideas que surgen, pero no hablo de ninguna expertise, así para que quede como claro. Em, yo creo que es importante, em, bueno, el reconocimiento de las emociones, ¿no? El poder darle lugar y también ahí, de nuevo vamos a exigirle a los padres, pero que los padres vean cómo es su relación, por ejemplo, con toda la gama emocional. Em, si es que yo tengo dilemas con alguna emoción, por ejemplo, si yo tengo susto al susto, quizás hijo se va a asustar y yo no voy a saber qué hacer, entonces él va a quedar ahí con el susto guardado y después se le va a gatillar en alguna experiencia de la vida. O si tengo temas con la ternura, quizás mi hijo va a quedar también como complicado con eso. Entonces, creo que es como un observarse primero a uno mismo como padre, madre, y ver qué está pasando conmigo y mi relación con, no solo con las emociones, sino como con esto que hablaba antes también de mi relación con lo masculino y lo femenino. Y bueno, ojalá que hubiera de educación distinta, ojalá que hubiera una educación para poder sentirnos, para poder conocernos. Ahí hay otros enfoques, otras escuelas que, bueno, en Chile son más exclusivas también, las Montessori, los Waldorf, pero yo soy muy seguidor de Claudio Naranjo en Chile. Y él, por ejemplo, al final a lo que él llega también es decir, bueno, al final lo único que podemos hacer para cambiar, para que haya educación para el ser, decía él, tiene que ver con trabajar a ese nivel, al nivel educativo. Él decía, la neurosis es tal, hay tanto dolor y sufrimiento que finalmente, si no lo agarramos de base, esto va a costar mucho. Entonces yo creo que ahí buscar formas distintas de educar, educar para el ser, para el sentir, no para el éxito, para el logro, pero para eso yo tengo que tener integrado esa sensación interna en mi mente. Si mi mente está pegada a que vivir en la vida significa ser exitoso o significa cumplir con una serie de estándares, difícilmente lo voy a poder traspasar, entonces hay que observarse ahí. Para el ser, no para el hacer. Exacto. Y para el ser, no para el varón o la mujer, ¿no? También. Claro. Me gustaría tocar, ¿no? Ahorita que estás hablando de esto, hablamos de ser sensibles, hablamos de darnos permiso de ser vulnerables, ¿no? Que es como una palabra que resuena en todos lados ahora, pero que muy pocos sabemos exactamente qué significa o cómo llegar a ella. No es fácil, ¿no? O sea, yo creo que todos los que hemos trabajado y convivimos con hombres, es rara la ocasión en que encuentras un hombre que es capaz de expresarse, de hablar de emociones, de sentir, de ser hasta afectivamente, físicamente cariñoso. Es complicado hasta el afecto físico, ¿no? Fuera de la parte sexual. ¿Qué has encontrado tú en los hombres que llegan a ti a tratar estos temas, a tratar estas heridas? ¿Qué despertó en ellos, no? ¿Qué pasó en su vida o cuál es alguna
característica que has podido observar de toda la gente con la que has trabajado, particularmente con los varones, que deciden adentrarse y empezar a mirarlo de otra manera? Tú dices como, ¿qué es lo propio de estas personas que deciden cambiar? Como si tienen algo distinto, ¿a eso te refieres? Sí, o sea, como qué les hace, porque de verdad, o sea, yo tengo amigas que ellas van a terapia y demás, dicen, no, pues es que el que tiene que cambiar es él para que mi hijo pueda resolver X cosas y están tratando de formarlos diferentes. Y el hombre no decide, no quiere meterse a ver esas heridas, no quiere perder a lo mejor su faceta de hombre, de fuerte, ¿no? Porque al final del día la vulnerabilidad sí está muy asociada a ser débiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos hombres que sí deciden voltearse a ver y querer hacer las cosas distintas? Mm. Como yo te decía, contextualizando, igual hay una cosa generacional. Por ejemplo, esto que estas preguntas sobre todo los hombres más jóvenes, yo digo entre 25 y 40 años, eh, está eso, de partida, o sea, como denominador común, una cosa etaria, de generación. Eh, lo otro es que también está este llamado como, a veces los hombres llegan desde la culpa, a veces desde las crisis de pareja máximas también, eso pasa harto. Como mi pareja me dijo que, "Ah, entonces algo tengo que hacer, entonces voy ahí". A veces desde una sensación de que sí tengo yo esta sensibilidad, pero no le puedo dar espacio, entonces me da curiosidad. A veces desde las ganas de juntarse con otros hombres desde otro lugar, ¿no? Como nunca he hablado con otros hombres de cosas que sean más profundas. Todas esas cosas, si yo tuviera que pensar ahora a la rápida, se me ocurre que son como denominadores comunes. Eh, Ahora, también me surge cuando tú planteabas eso, también me surgía como, es una idea, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero que los hombres igual somos distintos. O sea, no, eso no es una idea, eso es un hecho. Somos distintos. Entonces también esperar de pronto que la sensibilidad masculina sea igual a la sensibilidad femenina, creo que puede ser como difícil, ¿no? Em, Ahí hay cuestiones que, bueno, yo he tratado de investigar y no sé mucho dónde, no he encontrado mucho, pero por ejemplo, hay ciertos estudios que están tratando de buscar una relación entre la testosterona y la empatía, por ejemplo, que cuando hay más testosterona es más difícil empatizar. Eh, Solo estoy diciendo eso como para tratar de pensarnos también en que hay diferencia. Y yo no sé si el hombre va a llegar así como a esa sensibilidad que quizás se está esperando, ¿no? Yo sí creo que podemos estar más conectados, podemos estar más emocionales, Pero, podemos sentirnos más. pero ¿Perdón? también cuando hay más oxitocina, que es la hormona del Sí, apego, si empiezas a tocar más, si empiezas a abrazar más, sí. si te permites Ah, claro, hacerlo, ¿no? claro, Creo que sí, sí, por también cierto. Bueno, nivelas. es que sí, ahora que dice eso, yo creo que hay mucho trauma. O sea, hay un trauma con el afecto. Eso sí he encontrado en los hombres. Cuando empezamos, o sea, cuando nos hacen cariño o hacer cariño, es una experiencia que está asociada muchas veces a voy para adentro, no sé qué hacer, eh, no lo he experimentado tanto. Entonces hay como un dolor con eso, po, con el tema del tacto, del cariño. Por eso que yo el otro día veía un meme en, en Instagram que decía, había una chica que estaba como con su pareja sentada en una cama y él estaba cubriéndose el rostro como bien encorvado y ella le decía, no sé por qué, era argentina, decía, no sé por qué te pones así si yo solo te pedí que me mostraras tu lado más vulnerable. Y él estaba así, así como asustado. Entonces, para mí fue muy gráfico igual de que hay un tema y de que me asusta abrir eso. ¿M? Entonces, el tacto es como, nuestro cuerpo tiene historia, entonces si yo toco o me dejo tocar, se me, se me reviven memorias. Entonces, si mi relación con el tocar o el ser tocado me es difícil, por mi experiencia masculina, probablemente va a ser un trabajo que va a demorar más tiempo también. Eso se me ocurre responderte, porque finalmente yo creo que los humanos como mamíferos tenemos esta tendencia al contacto, como tú decís, ¿cierto? Se secreta oxitocina cuando nos hacemos cariño, cuando hay más ternura. Eh,
Pero yo pienso que la masculinidad más tradicional ha ido como bloqueando. Va en contra, para mí es una enfermedad que va en contra de nuestra salud. Así lo pienso. Entonces, claro, inhibe esto. Yo creo que va a ser más lento de lo que se espera también. Pero yo creo que va. Oye, Adriano, ¿y cómo hablaste ahorita de cómo los jóvenes, o bueno, estas generaciones de hombres más jóvenes están más abiertos a conectarse, a conocerse mejor, a trabajar con ellos mismos? ¿Y cuál es, digamos, tu expectativa? ¿Qué es lo que ves en un futuro cercano? Porque esta historia de cómo convive el masculino y el femenino tiene miles de años de historia, ¿no? O sea, traemos Mm, unas cargas, o sea, el patriarcado se construyó hace como figura social hace cientos de años y traemos un bagaje bastante largo al respecto. Son miles de años en realidad, pero claro. ¿qué pasa? O sea, ¿cómo ves este futuro? O sea, ¿cómo trabajando con gente joven, cómo ves a estos hombres en un futuro cercano y qué tenemos que tomar en cuenta nosotras? Porque creo que es bien importante también Mm, eh, qué chamba tenemos que hacer. En México se dice mucho mm, que somos las que hacemos a los machos, ¿no? Que las mujeres son las mm, que hacen a los machos, porque al final del mm, día, pues somos las que educamos a esos machos. Pero ¿qué mm. tendríamos que hacer con esta visión de hombres poco a poco abriéndose? ¿Y qué ves en el futuro cercano, sobre todo? Voy a partir por lo primero que me dijiste, como que tenemos que hacer. Ahí también yo me sentiría, como no sé mucho qué tienen que hacer porque no estoy en sus pies, pero si se siente, si hay una sensación como de, primero hay que ver qué quiero hacer, o sea, partiría por eso, o sea, si soy mujer, qué quiero hacer, qué me nace hacer, porque también cuando nos vamos como a lo teórico, y que bueno, entonces las mujeres ahora tienen que hacer esto, es complicado, para mí es complicado como imponerse cosas desde lo externo, lo mismo que hablaba antes desde los hombres, como ya los hombres ahora tienen que no hacer esto, no hacer esto, pero nunca lo paso por mi cuerpo, nunca me pregunto qué me está pasando a mí. Entonces quizás partiría por eso, como qué me está pasando a mí como mujer con esto. Y qué siento ganas de hacer. Por ejemplo, si estoy habitando con un hombre que veo que está en estas transformaciones y me surge abrir una conversación, me surge, em, quizás estaba muy enojada, pero ahora veo esto y a lo mejor me surge ser más empática, aunque vaya en contra de mi ideología y de mi pensamiento teórico, ok, le doy espacio a eso. Quizás como empezar, sí, empezar yo creo como a conversar también, ¿no? Si están las disposiciones, como empezar a conversar con esos otros hombres. Ahora, así como desde la crianza, em, es observar también pues, cómo habita el machismo también en las mujeres y, por ejemplo, pensar qué le pasaría realmente a las mujeres si estuvieran con un hombre, por ejemplo, sensible, ¿no? Mm. ¿Puedo llevar una relación con realmente con un hombre que se sienta y que se perciba a sí mismo? Pues eso cambiaría todo el esquema y me desordenaría muchas cosas. ¿Estoy dispuesta a eso? ¿Hasta qué punto yo reproduzco esa dinámica de relación también? Porque finalmente nosotros mismos somos los que vamos creando también nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos, creencias y acciones. No sé, nosotros vamos alimentando ahí nuestro karma. Entonces, ¿cómo estoy yo reproduciendo esto también? Quizás hacerse esas preguntas puede ser bueno. Claro. Oye, Ariana, voy a hacer una pausa aquí porque me voy a tener que desconectar antes de que Ah, ya. terminemos. Ya estamos casi por terminar, pero tengo que salir. Y te voy a hacer una última pregunta yo, ya te dejo con Valeria. Ujú. Este, me encantaría que cortáramos, estamos hablando de crianza y estamos hablando de la parte familiar, ¿no? En la que hace rato también decías cómo los hombres en este papel de proveedor muchas veces justifican su ausencia, ¿no? Y su falta de presencia y de sensibilidad con los hijos por ser proveedores, ¿no? Y creo que también hay un mito enorme ahí, y tú ya me dirás, pero hace poco estuve en la boda de una prima y me llamó impresionantemente la atención
que su esposo ahora estaba leyendo, ¿no?, los votos y estaba platicando con todos y decía que desde que era chiquito siempre sabía que había una cosa que quería hacer en su vida y eso era, quería ser papá. Y leyendo también el libro de Green Lights de Matthew McConaughey, él habla también de lo mismo. No sabía qué quería hacer en su vida, pero quería ser papá. Y en toda mi historia, creo que son las únicas 2 personas que he escuchado que abiertamente dicen que en su meta de la vida había eso presente. Y generalmente a las mujeres son a las que se nos dice, víctima yo igual, que traes el vestido para casarte en la bolsa y que la única que se quiere casar es la mujer y que lo quieres amarrar y que etcétera, ¿no? Cuando yo creo que también hay un deseo bien profundo de muchísimos hombres que prefieren estar viendo una peli con su novia, su pareja y sus hijos que yendo a buscar 800 conquistas, ¿no? Creo que también hay una parte de darles permisos a los hombres de querer ser familia. ¿Lo has detectado tú? Interesante. O sea, lo No, puedes... está súper bueno como lo planteas, sí. Sí, yo creo que está súper interesante lo que dices. Creo que yo tampoco lo había escuchado así como tan común de que un hombre dijera, yo lo único que tengo claro en la vida quiero ser padre. Es verdad eso que dices, como que me suena raro, pero lo que pienso es que hay como un miedo también ahí al comprometerse, ¿no? Como el compromiso. Pero yo también siento que detrás de ese miedo hay ganas de hombre de ser padre. eh, y de ir más allá también. Pero es cierto que no se habla mucho. Ayer recuerdo una terapia que yo recibí, terapeuta, y en un momento yo tenía que sentir mi corazón y tenía que visualizar. Se visualicé y vi a mi pareja y la vi con un hijo y fue así como, wow, y me hizo mucho sentido, me asustó que me hiciera sentido en ese momento, pero fue como así, po, ¿no? Esto es también. Em, y es como que también no lo había pensado, pero ahora que lo hice también está como medio vetado de lo masculino, como de las conversaciones, ¿no? Nunca así como el deseo de ser padre. Sí, está bueno. Creo que hay algo ahí. No lo tengo tan claro. Como que también en shock. Gracias. Que te haya bien. Sí, como todavía tenemos tantos temas ahí guardados, ¿no? Y que no, nada, que no se ven, que no se abren y que no se hablan. Y claro, a lo mejor este es un tema que no te había tocado porque trabajas con gente joven, que Sí, no por eso sí. necesariamente están ya tan abiertos al tema, ¿no? Y los que, bueno, en el caso del libro del que habla Pau, bueno, él obviamente lo hace ya siendo papá y, ¿no? Y como que lo abre mucho tiempo después también, es como la Pero conciencia. sabes, perdón que te interrumpa, pero es Sí, que sí, sí se me ocurre algo que he visto que naturalmente también cuando uno como hombre va desarrollando más conexión con su ternura, con su sensibilidad, cuando va como sintiéndose más, em, aparece otra dimensión también y sí me he dado cuenta ahí en los talleres que aparecen las ganas como de vivir un vínculo más profundo, más serio, más quizás como en otras dimensiones, y eso naturalmente va acercando la idea de que ser papá es una buena idea también. Porque también ahí está todo el mito y este como mandato, ¿no? Que decía recién tu compañera, se me olvidó el nombre. Bueno, de Pau. la Pau. Bueno, la Pau decía, claro, este mito el hombre que conquista y está con 1000 mujeres, ¿no? Pues esa cuestión también es una fantasía. Al final, cuando yo empiezo a conectar más conmigo, a estar más atento, más cariñoso, también me voy dando cuenta que quiero nutrir más en profundidad las relaciones. Por lo tanto, yo no puedo nutrir con 1000 mujeres mis relaciones. De partida no me da la energía, ¿no? Entonces, eso hace que también las relaciones sean más profundas y qué hermoso ser padre. Entonces empieza a aparecer eso también. Empieza a aparecer en la medida en que también me voy como enraizando más en mi cuerpo. Yo digo la ternura, como la compasión. eh, Al final el proyecto
más grande que puede tener una pareja, yo creo, es crear, ¿no? Crear un hijo, aunque suene como súper conservador, pero crear un hijo. Entonces habla también de un compromiso y de una entrega amorosa. Sí, de ese trascender juntos, ¿no? Claro, claro. De avanzar pero sí, como dices, de co-crear, y Mm, en este caso, pues co-creas a un ser un ser. humano, que está Sí. increíble, está Mm, increíble. Ay, Adriana, pues creo que hemos platicado increíble de este tema y nos abres los ojos a mí me da mucha paz mm, escuchar que hay esta gran necesidad también como género de acercarse a su sensibilidad, de reabrirla, porque no es que no la tengan, no es que, claro. no, sino realmente de que la reabran, la redescubran. Mm, Y creo que sí, que hay una necesidad súper grande en el masculino general de este equilibrio, ¿no? Y nosotras también desde nuestro género como aprender a tomar lo que nos toca de esa parte masculina y a aprovechar el poder de la mm, femenina y mezclado. mm, Em, pero qué rico, bueno, me da paz, mm. me da paz. Y Qué bueno. me gustaría cerrar, siempre cerramos pidiéndoles que nos compartan un aha moment, un momento de descubrimiento de algo que te haya, como decimos en México, que te haya caído el 20 de algo, algún aha moment que hayas tenido en la vida. Puede ser de ¿De cualquier cualquier cosa, cosa? de lo que sea. Cualquier cosa. Em, yo creo, a ver, estar